octava legislatura y esa crisis yo creo que han sido las más duras que ha tenido la comunidad autónoma. Y fue dura porque teníamos muchísimo menos recursos y a pesar de que aquí en Canarias no hubo ni cierre de colegios, ni cierre de centros sanitarios, ni perjuicio para los servicios sociales, sí es verdad que tuvimos que restringir bastante los gastos, lo que podíamos haber avanzado en esa fecha. Y fue muy duro, ¿no? Las decisiones de este Parlamento con los presupuestos eran difíciles porque no se decidía dónde vamos a mejorar los presupuestos en esta legislatura o en este ejercicio autonómico, ¿no? Las decisiones que tenías que afrontar era dónde recortamos. No ha habido un trabajo igual en el Parlamento del año 2008 al Parlamento del año 2019. ¿Y cuál es la diferencia? En aquella época nosotros no teníamos una oposición colaborando, sabiendo de las dificultades que se tenían y todo lo contrario, hostigando al gobierno permanentemente por unos recortes que sabían que había que hacer porque no había más recursos que poner sobre la mesa. Yo creo que el trabajo parlamentario es fundamental. Creo que el Parlamento a veces, a pesar de lo que se dice de él, está más pegado algunas veces que el propio gobierno de la realidad, ¿no? Aquí se hace, aquí se generan inercias importantes que después el gobierno tiene que ejecutar. Le he visto mucho mejor que en aquellos tiempos de la legislatura que compartimos. Le he visto más joven y lúcido en el análisis que estaba haciendo. Yo ahora conozco menos las interioridades del Parlamento, pero el análisis, insisto, que hizo sobre el contexto en que se situaba en aquel momento me parece un análisis muy certero. Efectivamente, aquella legislatura fue la legislatura donde se plasmó la crisis que venía alarmándose en los años anteriores. Y nos tocó, llegando el año 2011, 2012, nos tocó de bruces. Digo de bruces porque lo primero que tuvimos que hacer fue al gobierno que llegó un presupuesto, como ha dicho mi amigo y compañero Barragán, y efectivamente fue complicado. Yo recuerdo la legislatura 2011-2015 muy complicada, muy complicada. Había un acuerdo en Canarias, Coalición Canaria Partido Socialista, presidente Paulino Rivero, José Miguel Pérez, vicepresidente del gobierno, pues muy volcado hacia el Partido Popular. Sí. Fíjese, fue una legislatura en que se habló muy poco de Canarias, no interesaba hablar mucho de Canarias, porque en Canarias poco se hacía. Se trataba mucho de hablar, bueno, pues del petróleo, de los recortes del Estado de Mariano Rajoy, y tuvimos una legislatura en la que parecía esto más el Congreso de los Diputados, en el que se hablaba de política nacional, que un Parlamento regional donde habláramos de lo que hacía el gobierno canario. A ver, yo tengo recuerdos en esa legislatura, sobre todo, de discursos que yo decía, ¿de verdad? Como si no estuviéramos en la Tierra o en este mundo, sino discursos extraterrestres de decir, pero esto es lo que le estamos diciendo a la ciudadanía canaria. No sé, hay siempre algún iluminado que tiene discursos un poco extraños y que uno como diputada pues no deja de sorprenderse. Pero no voy a concretar ni mucho más. Vamos a intentar evitar que se lleven a cabo las prospecciones en aguas canarias. ¿Usted practica un ecologismo, sabe cómo? De pacotilla, sí, señor Rivero, de pacotilla. ¿Usted cree que nosotros, quienes están en sintonía con lo que quiere el pueblo, nosotros somos los que le robamos al pueblo canario? Mire, le voy a decir una cosa. Quien le intenta robar, quien le intenta usurpar los recursos al pueblo canario es Repsol, con el patrocinio y con el apoyo del gobierno del Partido Popular. Esos son los que quieren robar los recursos a Canarias. En estas condiciones, aunque apenas quedan 6 meses para finalizar la legislatura, no debería continuar ni un día más al frente del Ejecutivo Regional, porque mire, señor Rivero, incitar a la rebelión y a la desobediencia social frente a la legalidad le inhabilita como presidente del gobierno. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que fue una legislatura, la 2011-2015, en la que fundamentalmente, sobre todo, hablamos de petróleo. Se podían hacer prospecciones, no tenía por qué sufrir atentados medioambientales y se podía mantener el petróleo. Se hicieron prospecciones petrolíferas, no hubo ningún problema medioambiental y el petróleo no sufrimos ningún descalabro turístico. Bueno, yo no lo comparto, ¿no? Primero no se hicieron prospecciones, lo que hubo fueron sondeos, ¿no? Era un sondeo de investigación para saber si efectivamente se encontraba o no petróleo, ¿no? Y afortunadamente parece que el petróleo no era extraíble en ese momento. Y Repsol abandona efectivamente esta cuestión. Es verdad que después hubo una vertiente de manipulación muy importante en Canarias, en las que en Canarias se vendía una cosa muy diferente a lo que efectivamente se había acordado y se había resuelto en el Ministerio y en el Gobierno español. Y al final, yo reitero, dijimos que se habían acordado y se habían aprobado unos sondeos, se hicieron los sondeos, no se autorizó nunca la extracción de ningún tipo de riqueza, ninguna, no es real. La gente estaba sensibilizada con ese hecho y yo no voy a decir nada más. Creo que Astrid ha demostrado con su intervención de que todos los argumentos científicos, porque no eran palabras de uno y de otro, sino documentos científicos que hablaban de todos los problemas que podrían tener los posibles vertidos. A mí me encanta que ella haya dicho que todo eso es mentira.